Bienvenidos a esta presentación de Flom Gospel Weeklies. Mi nombre es Luisa Negret, trabajo con Flom Gospel Weeklies en el estado de Texas y para mí es un privilegio compartir con ustedes los elementos de las lecciones y los recursos que tenemos en la página web. Esto es para directores de formación de fe, para catequistas y para coordinadores. Entonces, ¿qué tenemos? Y vamos a hacerlo rápidamente. El propósito es que no nos demoremos más de 30 minutos porque su tiempo es sagrado. Entonces, tenemos acá la presentación de la página web. Tenemos Gospel Weeklies, pueden entrar como gospelweeklies.com o flom.com. Luego les muestro cómo se hace. Tenemos Seeds, Promise, Good News, Venture and Visions, esos son nuestros niveles y obviamente vienen asignados para cada grado, para preschool, kinder y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo, octavo y noveno, ustedes lo ven ahí, pero no necesariamente se debe utilizar así. Hay flexibilidad. Tenemos muchas parroquias que utilizan Good News en cuarto, Visions lo utilizan en décimo y en High School, o sea que el programa da para utilizarlo en otros niveles. Entonces es importante en realidad respetar el criterio del director de formación de fe al respecto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos nosotros acá? Primero, pues obviamente de qué se trata el Gospel Weeklies. El Gospel Weeklies es un programa que está centrado en el Evangelio y conecta el Evangelio con la doctrina, nuestro eslogan es, lleva el Evangelio a sus vidas para que vivan el Evangelio. Entonces, se puede hacer en ideal para catequesis en familia, perfecto para catequesis en parroquias, o sea que es un momento de gracia en realidad. Tener este programa disponible, ya listo, con 40 años de tradición para poder apoyar la catequesis en este momento que todos conocemos por cuestiones del COVID-19. Entonces aquí tenemos la lección de Promise. Entonces Promise es para kinder y primero. Los elementos, la lección, el manual del catecismo, la guía del catequista y la lección del padre de familia. Entonces, en todas las lecciones, en todos los grados, siempre esos son los 4 elementos. Entonces vamos a ver aquí a la presentación de la lección. Entonces viene, aquí tiene este cuadrito que dice, este triángulo que le dice Flip for English. Quiere decir que esta lección es una lección bilingüe. Entonces tenemos acá la fecha del domingo a la cual corresponde esa lección, el domingo del tiempo litúrgico al cual corresponde la lección, 25º domingo del tiempo ordinario. Luego tenemos entonces el título del nivel, Promise, y el tema de esa lección, el amor de Dios es generoso. Y luego viene acá una actividad para que los niños se involucren en la lección como con todo proceso de enseñanza. Y luego entonces tenemos la siguiente página en donde tenemos el lenguaje, el evangelio, en un lenguaje en el que el niño se puede involucrar y lo va a asimilar y lo va a recordar. Luego tenemos ya la vivencia del evangelio, entonces el niño mismo va a conectarse con la enseñanza del evangelio. Y luego tenemos aquí la oración y el canto que continúa con esa vivencia del evangelio y entonces tenemos esta canción con lenguaje de manos para el niño. Y luego entonces tenemos el rincón de la familia que está acá con las preguntas de la semana, con la oración de la semana. Tenemos aquí luego el manual del catecismo, que es este libro que tiene la doctrina aprobada por el Colegio de Obispos para el niño. Entonces, la doctrina que tenemos nosotros en el catecismo de adultos está aquí extractada para cada nivel.
Es por eso que es muy importante utilizar la lección y el manual del catecismo. Entonces aquí en la lección entonces tenemos acá el manual del catecismo y en este manual del catecismo ya nos dice en la lección vayan a la página correspondiente que tiene la doctrina. Entonces aquí en este caso vamos a la página que nos corresponde. Luego vamos a volver porque en la lección de la guía del catequista y en la guía del padre de familia nos lo va a mostrar. Entonces tenemos aquí la guía del catequista, el numeral tiene 4 unidades y este numeral indica que esto pertenece a la unidad 1, dice de qué domingo a qué domingo va y luego el tema es Somos Iglesia, tiene los 8 domingos con sus domingos correspondientes al año litúrgico. Luego entonces tenemos dentro de la guía del catequista lo que aprendemos de Jesús como centro de la catequesis y las novedades de la lección. La enseñanza eucarística, la palabra de la semana, el código QR, que lo tenemos en cada lección y en cada guía del padre de familia, también lo tenemos en la guía del catequista. Luego entonces tenemos acá esto que se llama alcance y secuencia, que tiene los delineada los puntos fundamentales de la lección en la semana. Entonces aquí tenemos septiembre 20, el evangelio es el de Mateo 1:16 y el tema es los trabajadores en la viña y luego la palabra de la semana para ese grado es la Biblia y luego el amor de Dios es abundante y entonces tenemos acá el numeral el numeral del catecismo que le sirve de referencia al catequista para profundizar y preparar la sesión. Luego entonces tenemos acá los otros pilares del catecismo, sacramentos y liturgia, vida en Cristo y oración en Cristo. Entonces todas estas son las tareas del catequista que están delineadas para cada semana de tal forma que el catequista tiene una guía para su lección. La otra cosa que tenemos acá, voy a ampliar esto un poquito porque está muy chiquito. Entonces aquí tenemos la descripción general de la unidad. Entonces, y estos temas, el amor de Dios es generoso, son los temas que vamos a cumplir en cada una de las lecciones durante las 8 unidades. Luego tenemos acá en los gospelweeklies.com, que es nuestra página web, tienen ustedes el Grow Blog, tienen los lesson updates, actividades de temporada y todo lo que les voy a mostrar ahora cuando vayamos a la página web. Además tenemos música recomendada para las lecciones. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Luego pasamos a la siguiente página de la guía del catequista y tenemos entonces la fotografía de la lección, el domingo al que corresponde, las lecturas, importante que el catequista las lea, la información para catequistas y maestros desde el punto de vista contexto bíblico, cómo relacionar el evangelio con la doctrina y cómo compartir la lección con las familias. Tiene además materiales que son sugeridos, los cantos sugeridos y los recursos para la lección con sus enlaces. Luego tenemos aquí un código de colores que indica los pasos, las partes de la lección. Entonces tenemos para el compartir la lección, el descubrir el evangelio y la doctrina y vivir el evangelio. El compartir la experiencia es azul, el descubrir el evangelio y la doctrina es verde y el vivir el evangelio es rojo.
y ya sea de 60 minutos, de 90 minutos, y ese mismo código de colores lo tenemos en la lección de los padres de familia. Entonces, al principio, pues no nos dice mucho, pero ya después de que llevamos trabajando con la lección 3, 4 veces, ya sabemos a dónde ir para profundizar en el tema. Luego tenemos aquí un contexto espiritual y cultural con temas de la cultura hispana o de sucesos que están dándose en un momento específico. Luego tenemos acá esta hostia con el cáliz, y esto es una cita de eucarística que tiene enseñanzas relacionadas con la presencia real del Señor en el sacramento de la Eucaristía. Y luego tenemos en la parte de abajo la forma de ampliar la lección, y tenemos vidas de santos allí. Entonces, actividades adicionales por si quieren hacerlas. Y luego entonces tenemos de la A a la Z la lección explicada, cómo compartir la experiencia, los objetivos, las oraciones que hay al principio, las actividades, el relato, o sea, la página 1, la página 2, todo se lo va a dar al catequista para que el catequista, una vez que lea esto, esté muy seguro de cómo va a ayudar a los padres de familia a conducir su sesión y a darles avisos para las semanas siguientes, como lo estén trabajando ya en la parroquia. Y luego entonces tenemos descubrir el Evangelio y la doctrina en verde. También tiene sus objetivos, tiene diferentes ritos que van a aprender los niños durante el año. El Evangelio del domingo, entonces lo tenemos ahí ya escrito en un lenguaje que el niño lo puede comprender. Y luego entonces continuamos con el Evangelio, y luego viene preguntas que nos muestran que el niño sí asimiló el Evangelio y algunas de las enseñanzas, obviamente en su edad, pero se la ponemos de una manera sencilla. Y luego aquí viene ya la fotografía del manual del catecismo, que es este. Y nos dice que vayamos a la página 6. ¿A qué? A profundizar y a conectar el Evangelio con la doctrina. Entonces le dice al catequista, mire, en la página 6, invite, ayude, explique, concluya y devuélvase a la lección. Y le dice cuándo y en qué momento devolverse a la lección. Entonces acá tenemos el manual del catecismo, y aquí tenemos la guía del catequista, y aquí tenemos la lección de la guía del padre de familia, en donde le decimos al padre de familia, mire, este es el domingo, así se ve la lección, estas son las lecturas del domingo, este es el contexto bíblico, cómo compartir la lección. Entonces oren, la portada se trata de esto, el relato para que lean y profundicen. Y luego viene cómo descubrir el Evangelio con la doctrina. Tiene el Evangelio descrito ahí para que el niño lo pueda asimilar. Luego dice que preguntas que pueden hacer, y luego tiene la fotografía del manual del catecismo que conecta con la lección, con el Evangelio, y sugerencias de preguntas y actividades. Y luego cómo vivir el Evangelio, la actividad del niño, que está en la página 3 y 4 en esa lección. Luego entonces venimos a Venture. Entonces las siguientes, y eso es todo, ¿no? Ahora vamos a Venture para mirar entonces cómo es con niños más grandecitos. Igual, viene la lección, viene el manual del catecismo, viene la guía del catequista, y tenemos la guía del catequista y la guía del padre de familia. Esta es la guía del catequista. Entonces aquí tenemos la lección. Es de septiembre 20, y ahí va a decir, igual que en Promes, aquí tiene 3 páginas. En Promes teníamos una, aquí tenemos 3 páginas. O sea, a medida que van aumentando
en el conocimiento, pues hay mayor número de páginas por actividad. En este caso hay 8 páginas en total, pero las 3 primeras en esta lección son para conectar el Evangelio con la experiencia del diario vivir. Entonces esta es una actividad que ellos pueden hacer. Luego ya viene aquí qué es justo. Esto tiene 2 páginas que están y 5 preguntas que están relacionadas con el Evangelio y la experiencia del diario vivir. El Evangelio se trataba de un eh, eh, dueño de una plantación de un viñedo, y entonces él llama a la gente a diferentes horas y termina pagándole a todo el mundo lo mismo, y obviamente los que trabajaron desde por la mañana decían, nos debe pagar porque les pagó lo mismo, nos debe pagar igual. Pero él les pagó lo que les había ofrecido, lo que era justo, sino que con los que llegaron de últimas él sabía que quería pagarles también un jornal del día, así hubieran llegado después a trabajar. Entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata de que el Señor nos ama a todos muchísimo y es muy justo. El Evangelio Dominical, entonces, lo hemos leído, es ideal que lo leamos de la Biblia. Este es el Evangelio Mateo 1:16, y entonces el tema es el amor de Dios es para todos. Entonces tenemos el Evangelio ya en un script, en un libreto. Entonces aquí tenemos los diferentes personajes, el narrador, Jesús, el propietario, los trabajadores, de tal forma que mamá y papá pueden ser uno de los personajes para profundizar en la palabra y tener un momento de esparcimiento y de interacción a la vez que estamos estudiando nuestra fe. Y luego pues obviamente tenemos las preguntas. Entonces aquí es el bombillo, pensar, iluminarnos acá, y luego entonces vamos a esta parte y tenemos la relación entre el Evangelio y la doctrina. El reino de Dios es para todos, y entonces nos dice, vayan al manual del catecismo, a la página 4 y a la página 47 para profundizar y conectar con la doctrina. Luego, obviamente, hay una página para la palabra de la semana. En los más chiquitos es un párrafo pequeño. Aquí hay una página para la palabra de la semana, y luego entonces tenemos aquí la historia de San Francisco Javier, en una forma en que los jóvenes se pueden interesar y tener una idea de lo maravilloso que él fue. Y entonces luego tenemos acá con mi familia y amigos. Entonces el rincón de la familia aquí en esta lección de Venture y en la de Vision se llama con mi familia y amigos, y entonces tiene orar, es la misma oración que tienen los grados pequeños, y pensar en la misma pregunta que tienen los grados pequeños. Entonces la oración y la pregunta es la misma para todo la lección, para toda esa semana, digámoslo así, perdón. Y luego entonces tenemos aquí pues ya actuar. ¿Por qué? Porque estos jóvenes que están en este grado de Venture, además se están preparando o están en etapa de empezar la preparación para la confirmación. Entonces, pues tienen que ser más, y ya han hecho la primera comunión y el sacramento de la reconciliación. Entonces tienen, no solo es aprender, es vivir de una manera más intencional la fe, y aquí la forma en que lo hace la lección les permite hacerlo. Luego vivir el Evangelio. Nuestra clase es el viñedo de Dios, entonces les explican cómo lo pueden hacer. En este caso, si lo vamos a hacer en casa, nuestra familia es el viñedo de Dios, el compromiso personal, muy bonito, y lo escriben ahí, y luego hacen un recuadro con esos papelitos que tienen las uvas que forman parte de un viñedo, los racimos de uva que forman parte de un viñedo. Y luego entonces tenemos la oración relacionada con el viñedo para terminar la sesión. Entonces ahora nos tocaría ir al manual del catecismo, que es este, y entonces venimos acá
y vamos a la página 4, que es esta, conocer y vivir la fe, la importancia de hacerlo, y luego los tesoros de la fe católica, obviamente la celebración de la misa o la Eucaristía. Y luego entonces tenemos acá eh, el catecismo, ¿no? Que era lo que habíamos visto, en donde está esto que acabamos de estudiar, esa es la portada. Y luego tenemos la guía del catequista, muy similar a la guía de Promes, ya la expliqué. Y luego tenemos acá la guía del padre de familia. Exactamente, los parámetros son los mismos, el evangelio, el contexto del evangelio, compartir la experiencia paso a paso, descubrir el evangelio paso a paso y luego conectar el evangelio con la doctrina, con la palabra de la fe de la católica, cómo vivir el evangelio, la conexión con los santos y obviamente el QR para esa lección, que lo tenemos allá abajo, recursos para padres de familia. Con ese QR escaneamos y entramos a la lección. Entonces, eso es lo que tenemos por este lado. Entonces, ahora vamos a ir a la página web. En la página web ustedes pueden registrarse o pueden hacer login. Voy a mostrar cómo se registra. Entonces, aquí en la página web se registran así. Vienen aquí, ponen su nombre, su apellido, su nombre, su apellido, aquí el número de la parroquia. Ese se los da el director de formación de fe. Y luego entonces aquí ponen su correo electrónico y ponen su password y se registraron. Como yo ya estoy registrada, entonces voy a entrar acá. Entonces, vamos acá. Y entonces, no miren. Entonces aquí está mi password y ya entré. Entonces, entro acá. Y entonces, obviamente, tengo ya la imagen que les mostraba al principio. Y vamos a entrar por acá. Pueden entrar por dos partes, pero para el español es mucho mejor entrar por acá. Entonces, aquí tenemos las lecciones, los grados. Y entonces, si vamos a Good News, por ejemplo, ya hablamos de Promise y Venture, entremos a Good News. Entonces, en Good News, aquí al lado izquierdo, tienen ustedes el modelo de aprendizaje, la presentación para las familias, cómo promover la presencia real en la Eucaristía, el Evangelio en el hogar, que es una pieza muy bonita, luego se las muestro, los recursos de temporada, el calendario de las lecturas, videos semanales conectadas con cada Evangelio y introducción a los Flom Gospel Weeklies. De todo esto, todo eso es opcional, pero el que sí les ruego que miren es introducción a los Flom Gospel Weeklies. Viene con subtítulos y les explica cómo es nuestro material de bien hecho. Luego viene la descripción general de la unidad. Deben verlo todos los catequistas, se demora una hora, pero ustedes pueden ver la lección que les corresponde, la del 20 de septiembre o la del 27, y así poco a poco ir mirando las lecciones para cada semana. Luego viene la guía del catequista, que está acá. Ya la vimos, pero aquí está la guía del catequista. Luego tenemos un manual complementario. Este es muy interesante porque tiene la información sobre las formas diferentes en que aprenden los niños y cómo podemos crear un ambiente de aprendizaje positivo, cómo orar con los niños y mucho más de acuerdo a sus diferentes edades. Entonces, eso es muy interesante. Luego tenemos el alcance y secuencia, que ya es toda el que teníamos en la guía del catequista, ¿cierto? Pero de todo el año. Entonces tenemos los pilares de la catequesis y van desde septiembre 20 hasta mayo 9. Esa es la forma en que está este formato de alcance y secuencia, que además para el director de formación de fe es una maravilla porque ya tiene el año hecho.
acomodado. Estas son las fechas y estas son las actividades y esto es lo que va a pasar durante mi año. Luego tenemos los recursos de temporada, para Adviento, para Cuaresma, para lo que quieran. Hay recursos de temporada para extender la lección si quieren, y esto sí es fundamental. Entonces, la descripción del programa que está al principio con un video, la presentación del programa que estaba al lado derecho, que es este de acá, de este lado, introducción a los Flom Gospel Weeklies. Luego la descripción general de la unidad. La evaluación y las guías de enseñanza para los padres de familia son sus 4 herramientas, que sí es muy importante que las vean acá. Entonces, aquí está la evaluación. Entonces, ahí tienen todos los niveles. Entonces, van acá. ¿Y cuál es el que queremos ver? Vamos a ver a Good News. Entonces, hacemos clic en Good News. Y luego, entonces, aquí nos dice, bueno, pues entonces pueden hacer una prueba inicial para saber qué tanto saben. Pueden hacer una evaluación por unidad y pueden hacer una evaluación por semana, que es el ideal y que es muy probablemente la que se le pide a los padres de familia. Esta evaluación se hace en línea. Entonces aquí están las instrucciones de cómo entrar, aquí al lado izquierdo, pero es muy fácil. Simplemente pone el nombre del niño, en este caso pondríamos el mío, y aquí el correo electrónico que el director de formación de fe le dé o que el catequista le dé. Ojalá que sea diferente al del catequista, sino que es un correo electrónico asignado para este grado de tal forma que cualquiera lo puede, cualquiera que esté, ya sea el director o el catequista o un voluntario encargado de chequear la participación de los padres de familia, puedan entrar libremente. Y entonces, y así no se confunde los correos que manden con el correo personal de uno. Luego entonces aquí tiene 5 preguntas, perfecto. Y luego se hace aquí clic en presentar, se envía y quedó ya la lección presentada para el catequista y así viene para cada semana. Además tienen las respuestas, ¿no? Ustedes miran, tienen las respuestas que ustedes pueden ver ahí para verificar que esa es la respuesta y tiene 8 semanas. Perfecto. Luego entonces tenemos, entonces tenemos las evaluaciones, lecciones de inicio temprano tardío. Ya este año no empezamos temprano, podemos terminar más tarde el año entrante, ahí hay lecciones para ese caso. Y aquí están las guías de enseñanza para los padres de familia que ya se los mostré. Aquí están, entonces aquí están estas guías de enseñanza. Viene en inglés o viene en español. Aquí está, por ejemplo, la de Promise que les había mostrado antes. Entonces, aquí está esta leccioncita. Entonces aquí está la fotografía, aquí está el domingo, aquí están las lecturas de la semana, de qué se trata. Luego entonces venimos acá, cómo orar, la portada, la historia del cumpleaños de papá, la pregunta relacionada, cómo descubrir el evangelio y la doctrina. Ahí está ya el evangelio redactado en un lenguaje para el niño. Y luego entonces la conexión con el catecismo que dice, vayan a la página 6, en donde está, en este caso, la palabra es Biblia. Y entonces, cómo vivir el evangelio. Y aquí, el otro lo estaba mostrando en PDF y cuando movía, me tapaba este recurso. Pero este es el código QR que está al final de cada lección, tanto en el material del niño como en el del padre de familia o en el del catequista. Y entonces aquí tiene el código QR que le va a permitir entrar a nuestra página web a los videos evaluaciones ya directamente sin tener que buscar absolutamente nada. Entonces eso es lo que tenemos
para los catequistas. Ahora, para la familia tenemos acá, entonces viene recursos para la familia, entonces ya no se abre por grados, ¿cierto? Sino que, y aquí tenemos otra vez lo mismo que tiene para los catequistas, videos semanales, todo, la presentación para las familias. Este es muy interesante, se les puede dar a los padres de familia y entonces dice que es catequesis, que es litúrgica, por qué conecta este programa con las misas de los domingos y por qué es tan bueno para la catequesis familiar. Y les puedo decir que es buenísimo para la catequesis familiar porque el tema es de la semana es el mismo, o sea, María, Madre de Dios, entonces el tema de la semana. Y entonces en todos los grados estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios es generoso, entonces ese es el tema de la semana. Estamos hablando de Cristo Rey. Entonces mamá y papá no tienen que enfocarse entonces en este grado de qué le hablo y en este otro grado de qué le hablo y en el otro de Good News. No, todos tienen el mismo tema en un lenguaje adecuado para el niño. Entonces aquí está esa explicación en la presentación para las familias. Aquí tenemos la guía de la edición digital para que puedan entender y entrar y disfrutarla, ¿cierto? Y luego y puedan registrarse. El Evangelio en el hogar. Esta es una pieza buenísima, me encanta. Porque mire, el Evangelio en el hogar tiene el Evangelio de esa semana también. Entonces, si yo tengo niños en diferentes grados, yo les puedo compartir. Entonces, aquí tengo el 20 de septiembre, 25º, el Evangelio en el hogar, de qué se trata ese Evangelio. Y entonces tenemos cómo compartirlo si el niño está en pre-kinder, si el niño está en kinder, si el niño está en segundo, tercero o cuarto, dependiendo del programa en el que esté, nos dice cómo hacerlo y al final tiene una oración que pueden crear juntos basado en la enseñanza de este evangelio. Eso se llama el Evangelio en el hogar. Y tenemos obviamente los videos semanales, también los padres pueden entrar por acá, las plantillas de repaso semanal, las instrucciones para el hogar, las evaluaciones que ya les había mostrado en la página de El Catequista, la palabra de la semana, las hojas de enseñanza para padres de familia, que ya las vimos también en la guía en la página de los catequistas, pero la voy a volver a mostrar para que les quede la seguridad de que sí lo tenemos. Mírenlo, ahí está, entre la familia y lo mismo. Entonces aquí tienen las lecciones, las guías de enseñanza para los padres de familia, para que ellos puedan compartir la lección con sus hijos paso a paso. Y eso es todo. Tenemos también este video con la descripción general de las lecciones para los padres de familia y ahora sí, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luisa Negret y gracias por este tiempo que nos han regalado. Y que disfruten mucho. Dios los bendiga.